Entonces, ¿cuál es el origen de lo sobrenatural? Dice, nace de la misma naturaleza de Dios, que Él es espíritu y Él es eterno, ¿ok? Lo sobrenatural es la misma naturaleza de Dios, que es eterna y que es espiritual. Eso es lo sobrenatural. Cuando decimos, hubo un milagro sobrenatural, es porque estamos hablando que Dios lo hizo y que no podemos entender por qué lo hizo, ¿sí? Y es eterno, no es momentáneo, no es pasajero, es algo eterno y es algo espiritual. Lo sobrenatural es eso, eterno y espiritual. Amén. La vida con Jesús es un lugar seguro donde lo imposible, de donde lo imposible Jesús hace lo posible. Es decir, cuando nosotros ya recibimos a Jesús, nos encontramos en un lugar seguro. Nos encontramos en ese lugar donde nosotros nos sentimos confiados que no importa lo que pase, Dios va a estar ahí con nosotros. No importa en el problema en que nosotros nos podamos meter, Dios siempre va a estar ahí contigo. ¿Sí? Porque de lo imposible, Dios hace lo posible. Amén. De lo imposible, de decir, nos vamos a cambiar de lugar, Dios va a hacer de lo imposible, Dios va a hacer lo posible. Amén. De que ahorita no hay luz, pues para el domingo yo lo creo que va a haber luz. Amén. Amén. Va a haber luz, va a haber sillas, va a haber la presencia de Dios y se va a derramar el poder del Espíritu Santo y todos nos vamos a gozar. Amén. ¿Por qué? Porque yo lo creo por fe. Primero tienes que tener esa fe para que esos milagros vengan y sean sobrenaturales. Amén. Amén. Vivir y caminar en lo sobrenatural, en lo sobrenatural es conocer más a Jesús, pero es una decisión que debemos tomar. ¿Sí? Cuando tú ya conoces a Jesús y quieres un milagro sobrenatural, y para poder caminar en ese milagro y poder caminar de la vida de Jesús, de la mano de la vida de Jesús, tiene que ser una decisión de nosotros. Amén. ¿Sí? Una decisión genuina que nosotros digamos, yo quiero ver ese milagro sobrenatural en mi familia. Yo quiero ver ese milagro sobrenatural en mí, pero es una decisión que tú debes de tener, una decisión que tú debes de tomar y decir, yo me tomo de la mano de Jesús y ya nunca me voy a soltar. Pero eso solamente está en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Para vivir en lo sobrenatural, tenemos que incomodarnos para irle a hablar a la gente y empujarlos a creer en el milagro y vivir una vida de fe. ¿Sí? A veces pasa que ni nosotros creemos en el milagro que va a hacer Dios. Pero nosotros debemos de tener esa fe de que ese estado en el que está una persona lo va a cambiar. Yo, por ejemplo, reflexionaba mucho y decía, ¿cómo el accidente que tuvo mi esposo, yo de verdad ese día no lo podía creer después de todo lo que nos platicó, porque cuando yo llegué, él me dijo, estoy bien. Y de verdad yo lo vi bien, dije, no pasa nada, me lo voy a llevar a la casa. Nada. Sabía que era un dolor fuerte, pero yo después no me lo podía creer de que cómo no pudo tener una fractura. O sea, yo no podía creer el milagro que Dios había hecho de cubrirlo en ese accidente. A veces nosotros mismos dudamos del milagro sobrenatural. ¿Por qué? Porque en él hay presencia de Dios, porque en él hay palabra, porque en él hay fe. Si hay una persona que yo conozco, digo, yo sé que cada uno de nosotros tenemos fe y cada uno de nosotros Dios nos ha dado una medida de fe, pero si hay una persona que tiene una fe inmovible, es mi esposo. Mi esposo es una persona que dice, esto se va a hacer y se hace. ¿Por qué? Porque él confía en Dios, porque él confía en la palabra. ¿Por qué? Porque él siente la presencia de Dios y él tiene el respaldo de Dios. Amén. Eso es lo sobrenatural, pero ¿qué pasa cuando nosotros no creemos a veces en el milagro? También nos cuesta ir a hablarle a la gente y decir, yo soy un milagro, yo soy un testimonio en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio. Y yo te puedo decir que yo soy un milagro sobrenatural, o mi matrimonio es un milagro sobrenatural. ¿Por qué? Porque de estar a punto de divorciarnos, este año cumplimos 13 años de casados.
para gloria de Dios. Amén. ¿Sí? Y si no fuera sin la presencia de Dios, si no fuera porque yo hubiera entrado, si yo no hubiera dejado entrar a Jesús en mi vida, a lo mejor yo no estuviera aquí compartiéndoles. ¿Por qué? Porque cuando yo les comparto mi testimonio, es para darle gloria a Él. Y es para que ese milagro se haga también en otros matrimonios. Amén. Pero ¿qué pasa? A veces nos cuesta ir a compartirle a la demás gente. No necesitas ir a hablarle de Jesús, no necesitas ir a hablarle de la Biblia, de un versículo. Tienes que ir y decirle, con que tú le digas, yo soy un testimonio y vengo de parte de Jesús a decirte que mi matrimonio estaba así y que ahora tu matrimonio va a estar igual que el mío. O que mis hijos estaban así, tenía problemas, o en mi casa, en la economía, en el trabajo. Ahora tú vas a recibir esa bendición. Pero debes de ir con esa confianza, debes de ir con esa fe de que Dios va a hacer lo imposible, lo posible en lo imposible, perdón. Entonces, hay que ir y hablar nuestro testimonio. Pero, ¿qué tiene que haber? Fe. Y cada uno de nosotros recibimos una fe desde nuestro nacimiento. Dios ya puso una medida de fe en cada uno de nosotros. ¿Qué falta? Que tú esa fe la multipliques. ¿Para qué? Para cuando tú veas el milagro en tus hijos, en tu esposo, en el trabajo, en cualquier área de tu vida, ahí Dios se manifieste. Amén. Amén. Podemos ver los milagros de Jesús sobrenaturales. Y yo digo, qué impresionante, porque a veces tenemos que ver eso. Por ejemplo, se abrió el mar Rojo. Y nos dice en la palabra en Éxodo 14:21. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Amén. ¡Qué poderoso! Ese es un milagro sobrenatural, porque yo creo que nosotros en la humanidad no pudiéramos hacer eso. Solamente la fe de Jesús pudo hacer que sucediera eso. ¿Por qué? Porque Él hacía milagros sobrenaturales, pero nosotros también hemos recibido esa herencia de Jesús para hacer esos milagros sobrenaturales y decir, cuando yo voy y visito un enfermo y con tan solo tocarlo, lo voy a sanar porque es mi fe la que lo va a sanar. No es lo que yo le vaya a decir o no es lo que no necesita venir Jesús físicamente, porque Jesús está en nuestro corazón. Y si tú tocas a esa persona enferma o si tú tocas a esa persona que está quizás en depresión, Dios la va a sanar. Mira, yo te cuento que estamos pasando una situación en nuestra familia, que hay depresión. Y yo digo, yo creo que Dios va a sanar. Dios la va a sanar. Por la fe que yo tengo. Dios va a hacer algo en su tiempo. En su tiempo. Porque a veces quisiéramos que hoy la sanara. Pero Dios está haciendo algo en su vida. Y yo sé que Dios se va a derramar en su hogar, en su espíritu, en su cuerpo, y va a ser sana en el nombre de Jesús. Pero Dios tiene la voluntad, y esa voluntad es buena y es perfecta, y yo lo dejo en manos de Dios para decir, Señor, yo creo en ti, y vas a hacer ese milagro sobrenatural. Amén. 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 Otro milagro que hizo es la creación. Dios creó todo. El cielo, la tierra, el día, la noche, eso viene en Génesis. Ustedes ya vieron Génesis, mucho, ya se los han explicado. Y pudiéramos decir, ¿cómo Dios hizo tanto? Eso es algo sobrenatural, porque Él fue diseñando cada día algo, y después se dio cuenta que faltaba alguien que cultivara la tierra, alguien que multiplicara lo que Él ya había hecho, y creó al hombre. Y cuando vio que ya estaba el hombre, dijo, hace falta una ayuda idónea para este hombre. ¿Cómo Dios creó tanto sin equivocarse? Todo esto fue sobrenatural, estos son milagros sobrenaturales. La vida de Jesús, en Juan 4:24, no lo puse,
pero solamente para referirme a esta cita, dice en Juan 4:24, que Dios es espíritu, ¿sí? Por eso todo lo que viene de Él opera desde una dimensión que no se limita a tiempo, espacio o materia. El origen no es la fe del hombre ni un ritual, el origen es Dios mismo. Amén. Amén. La vida de Jesús es un milagro sobrenatural. Desde su nacimiento, desde lo que Él hizo en la tierra, cómo murió, es un milagro sobrenatural, poderoso. Y de ahí nos vamos a qué es lo sobrenatural. Es la intervención directa de Dios o del mundo espiritual, rompiendo o superando las leyes naturales. Es decir, que es algo más allá de la razón. Es algo que no podemos entender, como se los decía al inicio. Es decir, hay un paciente que recibe un diagnóstico médico difícil, que sabemos que a veces hay diagnósticos que no sabes si va a haber una salida, si va a haber una recuperación, si va a haber un tratamiento, y de repente ese diagnóstico cambia. Ese es un milagro sobrenatural, porque solamente Dios lo hizo. Usó a los médicos, usó a las enfermeras, usó quizás el medicamento, los instrumentos del hospital, pero Dios hizo el milagro. Cuando hay esos milagros, y cuando nosotros vemos esos milagros de que no entendemos, que no razonamos, que decimos, ¿qué pasó? No sé si alguno de ustedes ha pasado un milagro así sobrenatural en la vida de ustedes, o en algún familiar, o en algún conocido. Yo sí conozco gente. Amén. Ese es tu milagro, Anaís. Tus hijos. Y ese es un testimonio poderoso. ¿Por qué? Porque yo después voy a casa de Anaís. Qué bueno que me lo recuerdas, Anaís, porque después yo voy a casa de Anaís. Yo tenía como 5 o 6 años intentando tener un segundo hijo. Vamos a casa de Anaís y cómo Dios ahí la usó porque dice, Dios te manda esos ángeles para que te ayuden y para que operen el milagros. Y ahí Dios la usó. Y doy gloria a Dios por tu vida, porque ella me pasó un contacto y yo creo que fuimos, no sé, un enero a partir rosca. Para febrero del último mes, yo ya estaba embarazada, para gloria de Dios. Ese es un milagro sobrenatural, porque Dios empezó a operar, Dios empezó a mover, y Dios, amén, y Dios empezó a hacer tantas cosas, y ahora va a decir Anaís, ahora entiendo. Porque antes lo razonaba y decía, ¿cómo yo pude? Y luego ella es Dios que se manifiesta en ti, y Dios muy seguramente se manifestó en alguien más antes de ti, y luego en mí. Esos son los milagros sobrenaturales. Amén. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Fíjate lo que dice, hacer todas las cosas mucho más abundantes. A veces le pedimos cosas chiquitas y Dios nos da algo más grande. ¿No les ha pasado? Sí, claro. Pedimos, no sé, por ejemplo, en usted, una venta. Y dice, yo con que venda nada más algo de esta hoja. Y a veces, Sí, amén. Amén. Ese es un milagro sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios hace de lo poco muchísimo, amén. Te da más. Porque a veces nosotros pedimos, pero como también nos lo han enseñado, a veces no sabemos pedir. No. Ni color, ni qué cosa, nada. Ni cuándo, nada. Pero Dios se manifiesta y te da mucho más, dice la palabra. Todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ojo, si tú tienes una fe así loca, y tu espíritu está súper renovado, y tú vas caminando siempre en la presencia de Dios, porque ojo, a veces pasa que no estamos en ese mover. No estamos. Pasa algo tan sencillo y decaemos. Y yo me incluyo y yo le pido perdón a Dios. ¿Por qué? Porque todo pasa. Todo pasa.
Dios trae grandes bendiciones a nuestra vida. Quizás hoy estás triste, quizás hoy estás con tu mente en otro lugar, pero yo te quiero decir de parte de Dios que todo pasa y que Dios te va a bendecir, que Dios va a traer cosas nuevas a tu vida, que Dios va a traer bendiciones, mucho más bendiciones de las que ya había traído a ti, va a traer más bendiciones. Si Dios ya te había bendecido la semana pasada, pues ahora espera el doble. Amén. Yo quiero que tú lo creas, y que tú la próxima semana digas, tuve una venta triple, tuve esa enfermedad en la que yo había estado ahí, mi mente estancada, hubo sanidad. Ese negocio que no había muchos clientes, porque ahora con el frío luego se nos antojan puras cosas, ya ustedes ya saben, no queremos comer cosas saludables, pues para gloria de Dios tú me vas a decir, Dios trajo más clientes a mi vida. Sí, amén. Porque yo sé que cada uno de ustedes dependen de esa confianza y de esa fe y de ese poder de Dios que actúe en sus negocios. Amén. Amén. Y tenemos aquí ejemplos bíblicos que Jesús, hacía, operaba a través de milagros, sanidades, resurrecciones y traía multiplicación. ¿Qué hacía Jesús en la tierra? Ya todos lo sabemos, pero Dios siempre te manda este mensaje cuando tú lo necesitas. Y yo sé que hoy lo necesitas. Dios pudo sanar al que no veía, al ciego. Dios pudo darle, se me fue la palabra, levantar al cojo, lo hizo que caminara. En la multiplicación de panes, había 5 panes y 2 peces. Es un milagro sobrenatural. Y van los 12 discípulos y dice, ¿qué vamos a hacer? Me imagino que le dijeron, ¿qué vamos a hacer con 5 panes y 2 peces? Somos demasiados. Y yo me imagino a Dios ahí ordenando, mandó a sus discípulos a ordenar a toda la gente. Yo no sé si los ordenó de 50 en 50, de 100 en 100, porque al final alimentó que como 5,000 personas. Los ordenó, ¿por qué? Porque Dios era un Dios de orden. Y ahí operó la fe. ¿Por qué? Porque hubo una multiplicación. ¿Y qué creen? Todos comieron. Y al final todavía quedó para que cada uno de los discípulos se llevara. Ese es un milagro sobrenatural. Amén. Sí, así operaba. Al leproso que sanó. Si Jesús pudo sanar al leproso, que no podamos salir nosotros de una depresión, de un cansancio, de un estrés, de algún problema. Sí, hay problemas muy difíciles y hay enfermedades muy graves en las que a veces tenemos nosotros contacto con algún familiar, pero que tu fe no decaiga. Porque cuando tu fe decae, ahí entra el enemigo y ya no hay manera de que tú puedas ir a hablarle a esa persona y decirle, hay sanidad. Jesús hizo esto, Jesús hizo lo otro, lo que yo ya te conté ahorita, tú vas y le dices, cree en esa sanidad. Amén. Amén. Y vamos a, ¿qué no es lo sobrenatural? Lo que no es sobrenatural no es magia y no es truco. La magia busca controlar fuerzas. Lo sobrenatural, y en lo sobrenatural Dios actúa con autoridad porque Él es el dueño de todo. O sea, en lo que no es sobrenatural es que no es magia y no es truco, ¿ok? Y la magia busca controlar la fuerza. Pero cuando los milagros operan sobrenaturalmente en tu vida o en tu familia, es porque Dios actuó con esa autoridad. Amén. ¿Qué tienes que hacer para caminar en lo sobrenatural? Usted tiene que obedecer un principio. Siempre debe de haber una obediencia cuando nosotros queremos algo. ¿Quieres traer la presencia de Dios? Hay que adorar. ¿Quieres sentirte avivado? Busca la palabra de Dios.
¿Quieres que tu fe crezca? Cree en el milagro que Dios va a hacer en tu vida. Ejercita ese músculo de la fe cada día. Dios nos manda a que ejercitemos ese músculo. ¿Cuándo? Todos los días. Los milagros no suceden por suceder. Hay que creerlos y hay que trabajarlos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando hay una profecía también en cada uno de nosotros, a veces nos hablan con una palabra de profecía, de ciencia, y nosotros nos vamos felices porque nos dicen, Dios va a hacer esto en tu vida. Y tú la crees y te vas. Y no haces nada. Tú tienes que trabajarla. Si Dios te dice, vas a ser el mejor fotógrafo, y no tienes una cámara, dices, no, como una cámara, dices, ¿cómo voy a ser el mejor fotógrafo si no tengo ni cámara? Tienes un celular. Con eso. Porque ¿qué hizo Jesús? Dios cuando le habló a Moisés. Moisés dijo, es que tengo solamente una vara. Y todo lo que pudo hacer con esa vara. Abrió el mar rojo, hizo que en una roca saliera agua, esa misma vara se convirtió en serpiente y devoró a toda la plaga que había. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar nuestro milagro. Si tú dices, es que yo quiero ser el mejor fotógrafo, pero no tengo esto, pues nada más tienes tu celular, con eso tienes que empezar a trabajar. Tiene que haber un orden, así como Dios ordenó a cada gente, a cada discípulo, le dijo, ve y ordena para hacer esa multiplicación y completar. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Actuar y luego ordenar tu vida y ordenar ese proyecto que tú quieres. Amén. ¿Para qué? Para empujarte y decir, sí puedo. No te puedes estar esperando tener una cámara profesional, porque si no, el milagro no te va a estar esperando y le va a llegar a otro. Y otro va a actuar y ahora sí ese milagro va a crecer en él. ¿Sí me estoy dando a explicar? Sí. Amén. Dice, porque el problema del hombre es sobrenatural, no solo natural. Amén. Es decir, no solamente a veces no creemos en lo sobrenatural, a veces tampoco creemos en lo natural. A veces no creemos en lo que nosotros somos. A veces nos dicen, tú tienes el poder de ser una vendedora y tú vas a multiplicar y tú vas a poner un negocio. Y se lo decimos a veces con palabra natural y tampoco lo creen. Y se lo decimos sobrenatural, de que Dios te va a... Tampoco lo crees. Entonces dice que ese es nuestro problema. Dice, el problema del hombre es sobrenatural, no solo natural. Y nos vamos a la palabra en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice que porque nuestra lucha no es contra sangre ni potestades, es decir, a veces estamos en nuestra carne y queremos hacerlo en nuestra carne. Queremos tener esa lucha de decir, yo puedo en mis fuerzas, no sé, poner este negocio. Yo en mis fuerzas me voy a sanar, no voy a ir al médico, no voy a pedir recomendaciones. Yo en mis fuerzas voy a orar y se va a sanar, no sé, necesitamos pedir más oración, necesitamos pedir más unción, necesitamos pedir más palabra. ¿Para qué? Para que todos juntos haya ese poder y ese derramar del Espíritu Santo, porque dice en su palabra, cuando dos o más se reúnen en el nombre de Jesús, ahí está el Espíritu Santo obrando. Y cuando nosotros ponemos una petición, cuando nosotros buscamos de Dios y decimos, estamos pasando por esta situación, y yo me incluyo, porque a veces no lo decimos, estamos cerrándole las puertas a la presencia de Dios y a la palabra de Dios y a esa oración que el hermano quizás tiene en su interior, que puede desatar, y ahí puede haber un milagro. Amén. Amén. Entonces no debemos de estar en nuestra carne luchando. Amén. Porque Pablo lo dijo en 1 Corintios 2:4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén.
no era en su humanidad, era operando todo a través del Espíritu Santo y con el poder de Jesús. Amén. ¿Cuál es el propósito de lo sobrenatural divino? Es que Jesús se glorifica. Jesús se glorifica en cada área de nuestras vidas. En algún milagro. Siempre apunta a Dios, no al hombre. Amén. Cuando se glorifica a Jesús en tu vida o en tu familia o en tu trabajo, tú ahí puedes ver el poder de Dios y ese milagro sobrenatural. ¿Por qué les hablo mucho de lo sobrenatural? Porque a veces nosotros oramos o hay adoraciones que hablan mucho de lo sobrenatural. Esta iglesia y la iglesia del Rey Jesús se mueven por un mover sobrenatural. Todo es sobrenatural, porque en los milagros solamente opera Jesús. Amén. Opera Dios, no el hombre, como lo decía aquí. Porque nosotros podemos orar, pero el que hace todo es Jesús. Amén. Amén. Entonces, cuando se glorifica a Jesús en tu trabajo, se pudiera decir que a lo mejor un día tuviste mucho trabajo y al final del día va tu jefe y te dice, te voy a honrar porque pues ahora sí que superaste tu trabajo, hiciste más de lo que se pudiera haber hecho, o te voy a dar un poquito más, o mañana puedes llegar un poquito tarde, y ahí se glorifica a Jesús en tu vida. Porque a veces queremos que se glorifique en cosas súper mayores y que haya ahí un derramar y que podamos ver al Espíritu Santo. Sí, no, Dios opera en cosas que a veces no las vemos. Y por eso yo hoy te lo digo, cuando se glorifique en tu trabajo, tú dale gloria a Dios. Amén. Amén. Cuando se glorifique en tu casa, también dale gloria a Dios. De que a lo mejor fue una jornada grande, pesada, los hijos se enfermaron, yo no sé qué pasa en tu casa, pero si al final del día tus hijos los ves dormir y los ves descansar, ahí se está glorificando Jesús. Ahí se está glorificando Dios en tu vida. ¿Cuál es otro propósito de lo sobrenatural divino? Que confirma la palabra, las señales respaldan el mensaje del evangelio. ¿Cómo es confirmar la palabra? Es decir, cuando te dan una palabra, el pastor, alguien que ora por ti te da una palabra y dices, es que Dios va a hacer esto en mi vida. Y ahí tú tienes que creer. Y debe de haber un respaldo del mensaje del evangelio. Es decir, cuando te dan una palabra debe ser respaldada por una cita bíblica, respaldada con poder, respaldada con unción. Decir cuando yo oro por ti, yo siempre le pido permiso al Espíritu Santo. Y yo digo, Espíritu Santo, tú eres el que te vas a mover. Espíritu Santo, tú eres el que le vas a hablar. Y yo sé que cuando sale una palabra de mi boca, es el Espíritu Santo el que te está hablando, es Dios el que te está hablando. ¿Por qué? Porque yo ya le pedí respaldo y porque ya hay un respaldo del Evangelio de Dios. Amén. Amén. Demostrar el reino. ¿Cómo se demuestra el reino de Dios en nuestra vida? A través de sanidad, a través de liberación. Prueban que el reino de Dios llegó a tu vida. Esa liberación, cuando hay una liberación en tu vida, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu hogar, en tu coche, en cualquier área de tu vida, es porque Dios está contigo. La semana pasada que había una administración antes de los bautizos, yo podía ver cómo a muchos el Espíritu Santo los tocó. Yo pude ver que el Espíritu Santo tocó a muchos de ustedes. Entonces, ahí hubo un respaldo y ahí hubo una manifestación y ahí hubo un poder en ti. Ese poder sobrenatural que hizo que quizás en esa semana tú te preguntaras, ¿qué me pasó? Porque hubo lágrimas, hubo sudor, hubo preguntas, hubo una activación, hubo dolores de cabeza, hubo muchas cosas, pero así se manifiesta una liberación.
La liberación se manifiesta a través de cosas que no entendemos nosotros en lo humano. A veces decimos, es que me puse a llorar cuando me tocó el Espíritu Santo, pero eso lo podemos entender ya cuando estamos más maduros en la palabra, porque si nos ponemos a veces a llorar con una ministración o con una liberación, a veces no lo entendemos, pero cuando sabemos que ya hay una presencia de Dios en nosotros, ahí sí decimos, hubo un respaldo de parte de Dios, hubo ese respaldo y hubo esa presencia en mí que Dios me tocó, hizo algo en mi vida y te vas caminando diferente, te vas pensando diferente, te vas actuando diferente. En la semana yo sé que a muchos les ha de haber pasado cosas inexplicables, ese mismo día quizás. Yo ese día que llegué de los bautizos hubo mucha liberación, aunque a veces a ustedes no lo entienden cómo fue la liberación, pero lo hubo. Yo llegué a mi casa, me dormí de 6 a 6. No supe nada de mí. Dice mi esposo, bañé a Samuel, le di de cenar, te lavé los trastes, me dio todo, me dijo todo lo que había hecho. Pero yo sé que ahí Dios me estaba también a mí liberando en ese sueño y llenándome de energía. Llenándome de energía, ¿por qué? Porque en esas liberaciones a veces nosotros sentimos mucho cansancio al final de las liberaciones. Pero yo sé que Dios actuó en ese sueño y me rellenó de energías porque el día siguiente yo estaba como si nada, llena del Espíritu Santo, llena de energía, caminando en la presencia de Dios. Y esas son las liberaciones. Náuseas, llanto, a veces te puedes tirar hasta en el piso. ¿Por qué? Porque hay liberación. Amén. También demuestra el reino, edificar a la iglesia. ¿Cómo la edifica? La edifica con palabra, la edifica a través de la adoración, la edifica a través de la ministración, la edifica a través de una palabra, de un abrazo. ¿Por qué? Porque Jesús nos abraza en medio de la adoración. Dios te abraza, ahí te toma como ese niño pequeño y te dice, aquí estoy. Yo en la adoración puedo sentir la presencia de Dios a veces, aunque hay distracciones, porque es normal, a veces en nuestra humanidad queremos voltear a ver qué está pasando, pero Dios te está abrazando, Dios te está consolando ahí en la adoración. Entonces te edifica a través de la palabra, a través de la sanidad y a través también de la profecía. Cuando te profetiza algo que va a suceder en tu vida, algo sobrenatural, de lo que no habías pensado, Dios lo va a hacer en tu vida y ahí te vas con ese milagro sobrenatural. Así es como edifica la iglesia. Muestra compasión. Dice que Dios no soporta ver sufrir a sus hijos. Mira, ahí en medio de la enfermedad, ahí en medio de la tristeza, ahí en medio de la depresión, ahí en medio del desierto donde a veces nos encontramos, Dios está manifestando. ¿Por qué? Porque Dios no puede ver sufrir a sus hijos. ¿Amén? ¿Tú lo crees? Amén, amén, amén. Que Él muestra esa compasión. Si Dios ya hizo todo lo grande que tenía que hacer, que es derramar su sangre en esa cruz, imagínate que te va a dejar sufrir en una enfermedad, imagínate que te va a dejar sufrir en medio de una crisis matrimonial, imagínate que te va a dejar sufrir en medio de un problema con tus hijos, en medio de, para los jóvenes, en tu vida académica, en tu negocio, no sé en lo que tú estés viviendo, Dios no te va a dejar solo, Dios siempre va a estar ahí contigo, Dios siempre se va a estar manifestando de una manera sobrenatural. Y cuando tú te sientas perdido, cuando tú sientas que no hay una salida en tu vida, cuando tú sientas que Dios no está ahí, cambia tu mentalidad y di, Dios está aquí, porque yo ya recibí esa palabra, que Dios no puede ver sufrir a sus hijos. Amén. Amén. Cuando tú estés pasando por eso. Y bueno, te invito a que te pongas de pie.